El objetivo de esta videoconferencia es hablar acerca de la construcción de las identidades. Y cuando digo de las identidades, lo que estoy haciendo referencia es que no tenemos una sola identidad, sino que construimos múltiples identidades. Digamos que tenemos una identidad sexual que tiene que ver con el género, que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con la orientación sexual, con las expresiones comportamentales sexuales o formas de obtener placer, que tiene que ver también la identidad con mi situación como inmigrante, como refugiado, como sujeto político, como persona que vive un proceso intercultural, ya que estamos viviendo en España. Pudiéramos decir entonces que la identidad no es una, sino que la identidad es múltiple. Y además que la identidad tiene una característica fundamental y es que es relacional. Para construir nuestra identidad, nosotros tenemos un modelo social, que lo llamaríamos el modelo del deber ser. No está escrito en ninguna parte, pero casi siempre nuestros padres, las personas mayores en la escuela, y los medios de comunicación nos hablan de ese deber ser, del deber ser masculino, del deber ser heterosexual, del deber ser colombiano, del deber ser antioqueño o santanderiano. Pero no siempre nosotros queremos vivir ese deber ser. Cada uno de nosotros quiere para sí algo que usualmente es una ruptura con el deber ser. Si las personas no me conocen, construyen una identidad sobre mí. Cuando las personas que no me conocen construyen esa identidad, la llamamos una identidad social. Pero si es la identidad que yo tengo sobre mí, la llamamos la identidad particular. Sin embargo, cada uno de nosotros no puede ser un auténtico otro frente a todas las personas. Las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones religiosas, los vínculos afectivos y emocionales que construimos con las personas hacen que nosotros estemos más cerca o más lejanos de ellos. Las personas con quienes están más cerca conocen un poco más de esa identidad particular. En la medida en que el vínculo es más lejano, pues se nos acerca a esa identidad de socialización. Digamos entonces que en esta interrelación con cada una de las personas, yo tengo una identidad que es distinta, una identidad relacional, una identidad en que yo no puedo decir que soy, sino que estoy siendo. ¿Y qué es lo que estoy siendo? Yo estoy siendo único. No hay nadie como yo, jamás ha existido nadie como yo, jamás habrá alguien como yo, porque no solo soy único, sino que también soy irrepetible. No me puedo repetir a mí mismo. Cada experiencia que vivo es nueva. Por supuesto, en estas experiencias nuevas están como insumo, como información, las experiencias previas que hemos vivido. Pero además de ser único, irrepetible, soy también trascendente. Todo lo que yo hago queda y lo que dejo de hacer también. Y tengo una identidad no solo única, irrepetible, trascendente, sino también evolutiva. Aun cuando yo, Manuel Velandia, por ejemplo, en esencia soy la misma persona que fui hace 50 años, no soy el mismo. Ha habido un dinamismo en mi existencia, he crecido como ser humano
Y entonces estoy siendo otro, estoy siendo de manera distinta en cada espacio, en cada tiempo, en cada tipo de relaciones que establezco. Y soy también un sujeto histórico, es decir, todo lo que ha pasado en mí hace parte de ese bagaje con el que estoy siendo hoy. Pero también soy un sujeto prospectivo, es decir, las metas que tengo a corto, a mediano plazo, reconstruyen la conciencia que yo tengo de mí, reconstruyen mi identidad. Resumiendo, tengo una identidad particular, que solo la conozco para mí. Tengo una identidad social, que es la que me ponen los otros. Tengo una identidad de socialización, que es la que construyo con aquellos con quienes tengo un vínculo afectivo emocional más cercano o más lejano. Soy único, soy irrepetible, soy trascendente, soy evolutivo, soy dinámico, soy histórico y soy prospectivo. Pero si hablamos de nuestra identidad sexual, podemos decir entonces que tenemos una identidad de cuerpo. Esa identidad de cuerpo generalmente tiene una relación directa con nuestro constructo biológico, es decir, con lo que somos como macho o como hembra de la especie. Y aquí nos encontramos con una situación que muchos desconocen, y es el hecho de que siempre nos han dicho que los sexos son dos, que son hombre y mujer, pero realmente lo que nos están diciendo es que somos el macho y la hembra de la especie. Pero existen lo que se llaman intersexualidades, es decir, personas que no son ni el prototipo del macho ni el prototipo de hembra de la especie, sino que tienen variantes, variantes en la distribución de las grasas, variantes en la estructura ósea, pero sobre todo variantes en la construcción de sus genitales, tanto externos como internos. Pudiéramos decir entonces que hay personas que tienen genitales externos de macho y pudieran tener genitales internos de hembra, o viceversa, genitales externos de hembra, internos de macho, o personas que pueden tener algo más o menos desarrollado de genitales externos de macho y de hembra, ninguno adentro, de macho y hembra afuera, de hembra hacia adentro, o de macho hacia adentro, o tener dos adentro y tener un poco de desarrollo en los genitales de macho y de hembra, o tener más desarrollo de macho, pero los dos adentro, o más desarrollo de hembra, pero de macho y hembra adentro. Esto nos da como un gran paraguas de los sexos. Se considera que una de cada 10.000 personas tiene estas variantes intersexuales. Pero además también viene el género. ¿Qué es el género? El género es una construcción psicosocial, es una construcción eminentemente particular. Podemos decir que hay tantas masculinidades como sujetos masculinos se piensan, o que hay tantas feminidades como sujetos femeninos se piensan. Pero algunas veces nosotros hemos sido criados a partir de nuestro cuerpo, de nuestra condición biológica, y entonces se supone que si nuestro cuerpo representativamente es de macho, entonces nos deben educar como macho. Cuando se tiene el cuerpo de macho y se le educa como macho, la sociedad asume que soy un hombre. Y si tengo un cuerpo de hembra y se me ha formado y asumo esa identidad femenina, entonces se dice que soy una mujer. Pero algunas personas asumen que esos aprendizajes del proceso de socialización de lo que significa ser masculino o de lo que significa ser femenino no se les identifica plenamente y construyen una identidad para sí, una identidad que es un tránsito identitario de género. Es decir, que yo puedo transitar de la masculinidad a la feminidad, o puedo transitar de la feminidad a la masculinidad, o no llegar necesariamente al otro extremo. Cuando yo soy una persona transgénero, es decir, que ha transitado en el género, puedo considerar que necesito también transitar en el cuerpo. A veces las personas lo hacen con tratamientos hormonales, pero también
a veces con cirugía plástica, con cambio de la morfología genital en una intervención mucho más específica, con implantes de siliconas en diferentes partes del cuerpo, o simplemente, por ejemplo, construyendo una barbilla masculina, digamos, lijando parte de la quijada o lijando los pómulos para cambiar las líneas generales del rostro. Cuando una persona considera que su género optado no se corresponde con el cuerpo biológico y quiere construir ese cuerpo para aproximarlo a su situación emocional, pudiéramos decir entonces que estamos hablando de una persona transexual. Todas las personas buscamos a alguien con quien relacionarnos afectiva, emocionalmente, genitalmente. Y entonces podemos decir que cada uno de nosotros construye para sí una identidad de orientación sexual. Las identidades de orientación sexual básicas son 4, es decir, las homosexualidades, las bisexualidades, las lesbianidades y las heterosexualidades. Y cuando lo digo en plural, estoy diciendo que no hay una sola manera de ser homosexual o de ser lesbiana o de ser heterosexual, sino que son construcciones ecosistémicas que pertenecen a un tiempo, a una cultura, a un espacio determinado, pero también que tienen que ver muchísimo conmigo mismo, con la manera como yo concibo, por ejemplo, ser homosexual. En este sentido, una persona es homosexual cuando es un hombre, y puede ser un hombre biológico o puede ser un hombre optado, un hombre que ha transitado desde la feminidad, desde el cuerpo de hembra, a asumirse como macho, como masculino, como hombre de la especie. Entonces, un homosexual es un hombre biológico o un hombre optado que orienta su deseo, su erotismo, su afectividad y su genitalidad hacia personas de su mismo sexo, es decir, hacia otros hombres. Pero además tiene una conciencia de sí sobre esa situación. Entonces, resumiendo, un homosexual sería un hombre homoafectivo, homogenital, homoerótico, homodeseante, con una conciencia de sí como homosexual. Las personas a veces pueden tener relaciones homoeróticas, procesos biafectivos, heterogenitales, por ejemplo, y entonces no asumirse en una de esas identidades de orientación sexual en específico, sino que las personas nos expresan de manera coloquial en la vida cotidiana: yo soy una persona que ama personas. Es una manera de no clasificarse en las orientaciones sexuales. Pero también nos encontramos teorías como la teoría queer, que dice que no es necesario tener una identidad, porque ya que la identidad es tan móvil, pues el hecho de que yo la defina implica que está definida para un momento, pero no para toda mi existencia. Eso lo que nos lleva a entender es que la identidad, al ser tan móvil, puede cambiar en cualquier momento de nuestra vida. Es decir, hay circunstancias que hacen que esa identidad de orientación sexual cambie. Por ejemplo, las personas que se ven obligadas a convivir con otros hombres en las fuerzas militares, en la policía, en espacios de convivencia durante un tiempo, pueden establecer relaciones afectivas, eróticas, genitales con otros hombres, pero no asumir que tienen una identidad de orientación sexual homosexual, sino que tienen sexo con otros hombres. Esa clasificación de hombre que tiene sexo con otro hombre, por ejemplo, se utiliza muchísimo en los programas de prevención de SIDA para trabajar con personas que tienen las relaciones pero que no tienen una identidad de orientación sexual. Entonces, recordemos, tenemos una identidad de sexo, una identidad de género, una identidad de orientación sexual y una identidad de expresiones comportamentales sexuales. Las expresiones comportamentales sexuales son las maneras que tenemos de obtener placer. Ese placer, por ejemplo, puede ser exhibiéndome a otra persona, entonces se dice que soy exhibicionista, o apreciando lo que hacen otras personas, entonces
Se puede decir que mi expresión comportamental sexual es de voyerista o que obtengo placer infligiendo dolor a otras personas, entonces se dice que soy sádico, o que me gusta obtener placer a través del dolor, entonces se dice que soy masoquista. A veces se reúnen dos o más de esas expresiones comportamentales sexuales en las personas. Todos, todas, todos tenemos expresiones comportamentales sexuales. Cuando las tenemos de un nivel 0 a nivel 3, digamos que es normal. Es decir, todos nos gusta mirar, todos nos gusta apreciar, de pronto nos parece erótico un poquito de dolor, pero si no es a un nivel muy fuerte, digamos que es una práctica que está dentro del proceso de normalización de las personas. Cuando las expresiones comportamentales sexuales se clasifican de superior a 3 o hasta 6, que es el límite superior, entonces se considera que la persona necesitaría cierto apoyo emocional porque generalmente se le dificultaría tener relaciones afectivas con otras personas u obtener placer de una manera normal. Es decir, que no estuviera mediada por esa expresión comportamental sexual. Bueno, y hablando de la identidad, pues también tenemos una identidad étnica, una identidad cultural, una identidad política, una identidad como ciudadanos. Y todas nuestras identidades, cuando se construyen, pasan por 4 momentos diferentes. El primer momento, yo lo he llamado el momento del coming in, del meterse para adentro. Es un momento en que uno se siente solo, se siente como que es la única persona por la que le está pasando eso. Por ejemplo, a mí me sucedió algo muy extraño y es que yo llego a España como refugiado político y pido el asilo, que posteriormente me lo conceden por orientación sexual. Pero un día estoy visitando a un amigo y alguien en la casa siguiente empieza a gritar, vete a tu casa, Machu Picchu. Y la dueña de casa sale por la ventana y empieza a pelear con la otra persona y le insulta. Y yo pregunto, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? No, que la persona te está discriminando, te está diciendo, vete a tu casa, Machu Picchu. Y yo pues me quedo pensando, bueno, pero yo no soy peruano, ¿no? No. Me dijo, no, es que Machu Picchu es un personaje de una serie de televisión y los que le discriminan pues le dicen Machu Picchu. Y lo que te están diciendo es inmigrante. Yo hasta ese momento no me había pensado inmigrante, es decir, empiezo mi proceso de coming in, de meterme en mí mismo a pensar que soy un inmigrante. Pero pasa un tiempo entre ese momento en que tú piensas para ti que eres un inmigrante hasta un momento en que hablas a otras personas y dices, yo soy un inmigrante. En ese momento del coming out, del salir hacia afuera, tú empiezas a verbalizar esa identidad de inmigrante. Pero también empiezas a darte cuenta que hay otros inmigrantes. Entonces, en el proceso de coming out, se empiezan a establecer vínculos con otras personas que tienen una identidad similar o que están construyendo una identidad similar. Y luego viene un tercer momento, el momento del establishment o el momento del establecimiento en que uno dice, cuando se presenta, yo soy Manuel, soy un inmigrante. Cuando uno está en ese tercer momento, toda su vida parece girar en torno a esa situación de ser inmigrante, los amigos son inmigrantes, las lecturas que hace son sobre inmigración, yo por ejemplo escribí artículos sobre el mismo tema, y luego se pasa a un cuarto momento, que es el momento del establish itself, que es como el momento del establecerse a sí mismo, ya no como un migrante, sino como una persona que además de migrante es otras cosas. Nosotros tenemos múltiples desarrollos identitarios al mismo tiempo. Entonces, digamos, para alguien que recién empieza a estudiar, construye su identidad como estudiante, pero también, por ejemplo, después empecé a construirme como refugiado político, como asilado, y paso también por esos 4 momentos de pensarme asilado,
hasta que paso a una nueva construcción identitaria, que es el momento en que soy reconocido como víctima del conflicto armado en Colombia. Entonces empiezo a construir mi identidad como víctima. Digamos que entonces esas construcciones identitarias son de diferentes niveles, no están a la misma altura, no tienen el mismo nivel de desarrollo, pero también es cierto que algunas pesan más que otras. La identidad no es una máscara, no es una cosa de quitar y poner. Aun cuando puede ir cambiando en la medida en que cambia tu existencia y puedes dar supremacía a una o a otra o a otras, es importante que nos demos cuenta que necesitamos construirnos una identidad como personas, como ciudadanos, como sujetos sexuados, como sujetos políticos. En la medida en que estoy siendo y me estoy haciendo, también me acerco más a mi propia felicidad, a ese encuentro pleno conmigo mismo, a reconocerme a mí mismo como mi auténtico otro. Solo en la medida en que yo me reconozco a mí, puedo empezar a reconocer a los demás como sujetos importantes en mi existencia. Encontrarse con otros y con otras que nos puedan apoyar es fundamental. De ahí la importancia de las organizaciones que trabajan con los migrantes, con las minorías sexuales, con los refugiados, con la diáspora, como llames a este proceso. Pero es importante que busques en quién apoyarte.